Estas imágenes son conocidas en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue una gran tragedia humana que dejó millones de muertos y heridos. Pero pocas veces nos preguntamos cómo fue la vida de sus víctimas tras el conflicto. Víctor Chukarin se incorporó al frente como voluntario y fue capturado por los nazis. Sobrevivió a 17 campos de concentración. Apenas podía moverse cuando lo liberaron. Pero la historia de Víctor no terminó allí. En los Juegos Olímpicos de 1952 logró ganar 4 medallas de oro y 2 de plata en gimnasia. El primer equipo olímpico soviético estuvo formado por víctimas del asedio de Leningrado, prisioneros de campos de concentración y soldados. A través del deporte pudieron demostrar que el espíritu humano es capaz de grandeza incluso cuando la propia humanidad parece fracasar estrepitosamente. Esta es la historia del primer equipo olímpico de la Unión Soviética. Tras la creación de la Unión Soviética en 1922, el país estuvo política, social y culturalmente aislado. No lo invitaban a participar en los eventos internacionales. Tampoco tenía recursos para competir y necesitaba una profunda reconstrucción. El deporte ayudó a educar a cientos de miles de niños sin hogar que sufrieron las duras consecuencias de la guerra civil. En 1920, el Estado declaró la educación física un elemento clave para construir una sociedad socialista sana y fuerte. Proletario, ve al estadio. Tu salud es patrimonio de la República. Hacer ejercicio diariamente se volvió obligatorio y el Estado gastaba gran parte del presupuesto en instalaciones deportivas por toda la URSS. El programa diario de nuestras guarderías incluye clases de educación física. La gimnasia realizada en los puestos de trabajo de miles de fábricas soviéticas ha recibido el nombre de 5 minutos de vigor. Pese a fomentar el desarrollo de las habilidades atléticas, la Unión Soviética estuvo durante décadas desterrada de la participación en los Juegos Olímpicos a causa de la constante confrontación ideológica. Su primera participación fue en las Olimpiadas de Helsinki de 1952 y una de las primeras campeonas soviéticas fue Galina Zivina. Mi padre era el jefe en casa. Cortábamos y serrábamos leña juntos cuando yo aún tenía 5 años. Entrenaba desde las 6 de la madrugada. Éramos una familia numerosa y el patio siempre estaba lleno de niños. Poníamos un tronco grande, encima un largo tablón de madera y luego saltábamos sobre el tablón lo más alto posible. Incluso apostábamos a quién podía tocar el balcón de la segunda planta. Era mejor que cualquier circo. Así me acostumbré a cansarme y cuando había una pelea a veces los niños se abalanzaban sobre mí. Me atacaban a menudo, incluso cuando regresaba a casa a medianoche. Claro está que enseguida me vengaba. Nunca me quedaba sin mi revancha. Así que se aprendieron bien la lección de que era mejor no molestarme. Galina Zivina es la tercera campeona de la Unión Soviética. Sobrevivió a los 872 días de asedio de Leningrado. Mi padre venía los sábados en tren y esperaba en la otra orilla del río Nevá. Permanecía sentado sobre una roca fumando y yo, que entonces tenía 6 años, cruzaba el río en barca, lo recogía y regresaba. A veces me ponía delante de un barco de vapor y remaba hasta que me alcanzaba. Además tenía una buena motivación. Las chicas que iban a bordo en una de las cubiertas decían, «Mire qué bien rema». Eso me daba más ánimos y le ponía aún más esfuerzo. Así fueron mis entrenamientos. Y luego, poco a poco, las cosas fueron encajando. Para mi equipo fue duro cuando los dejé, porque era el mejor palista. Sin embargo, tenía ganas de competir solo. Me parecía que eso era competir de verdad, un duelo cara a cara. Yuri Tukalov es el segundo campeón de la URSS y también sobrevivió al sitio de Leningrado. Un día vino mi padre y me dijo, a ver, mañana te llevaré a una academia de baile. Eso fue en junio, justo antes de la guerra. Fui la primera en aprender todos los pasos. Pero empezó la guerra. Lo cerraron todo. Por entonces tenía 10 años.
El avance alemán continúa a toda velocidad, dos mundos distintos. Los disciplinados y eficientes soldados alemanes se enfrentan a un enemigo que carece de la menor posibilidad de éxito, una horda soviética de rostros estúpidos e inexpresivos. Tierra rusa soviética, una tierra que será el paraíso para los soldados alemanes. Los alemanes avanzaron muy rápido hacia la ciudad. Reunieron a los niños para evacuarlos. A nosotros también nos metieron en un camión. De repente gritaron, rápido, los alemanes están muy cerca, váyanse hacia otro lado, hacia Novgorod. Fuimos allá, pero nos dijeron, no, ya están avanzando hacia Novgorod. Así fue como se cerró el cerco y nosotros nos quedamos dentro. Los fascistas han roto las defensas, cortado las líneas ferroviarias y llegado al lago Ládoga. La ciudad de Leningrado está sitiada. Mi padre enseguida se fue al frente, con 45 años. Tenía los dedos torcidos. No estaba en absoluto preparado, pero tuvo que hacerlo. Salimos a la carretera. De repente bajó del camión y dijo, Galina, volveré a casa solo. Así fue como nos despedimos. Nunca volvimos a verle. Los alemanes destruyeron casi toda la parte europea de Rusia. Justo en el blanco, un importante puente destruido. Los alemanes lanzaban bombas incendiarias sobre la ciudad como si fueran garbanzos, pero la mitad de ellas no alcanzaban su objetivo. ¿Y qué hacíamos los niños? Salíamos corriendo del callejón y las agarrábamos mientras ardían. Yo ya tengo 2 y yo 3. Un niño es un niño. Las agarrábamos y las tirábamos al agua. En vez de entrenar, Yuri, con 12 años, recogía agua en un barril y la llevaba a las huertas de emergencia de la ciudad. Junto con las bombas arrojan crueles octavillas. Hoy bombardeamos nosotros, mañana enterrarán a los suyos. Mi padre nos escribió desde el frente diciendo que nos quedásemos. Teníamos que ir al apeadero de Krasny Strugi, pero en aquel momento lo tomaron las tropas alemanas. De haber ido habríamos acabado presos. En lugar de eso acabamos rodeados de cadáveres. El invierno de 1941 llegó adelantado y fue muy severo. Las cañerías se congelaron, se agotó el combustible. El transporte público quedó paralizado. En la habitación vecina estaba el cuerpo del tío Iván sobre la mesa. Querían enterrarlo, pero no había féretros. Así que lo envolvieron en sábanas y lo dejaron ahí mismo, sobre la mesa. Al día siguiente murió en su propia cama su mujer, mi tía Alexandra. Mi primo Andrei se graduó en la Facultad de Minería y todos pensaban que llegaría a ser un gran científico. Al tercer día volvió a casa del trabajo y también murió. La tía Sinaida nunca despertó, así que nos quedamos mi madre y yo con 4 cadáveres en el apartamento. Y hasta principios del siguiente mes no vino un camión a recogerlos. Las ventanas estaban rotas. Y eso con 41 grados bajo cero. Ya estaban rígidos como si fueran de piedra. Los colocaron en el camión verticalmente, como si fueran cadáveres de corderos. No los tumbaron, sino que los amontonaron en vertical en el camión. Solo les preguntamos a dónde los llevaban. A las fosas comunes del cementerio Ochtinskoye, nos dijeron. Durante el primer otoño de la guerra, las raciones alimenticias en Leningrado se redujeron 5 veces en tan solo 3 meses. Una ración durante el sitio de Leningrado consistía en 125 gramos de pan de celulosa y polvo de molienda. La gente comía tortas de cola adhesiva fritas en aceite de linaza e incluso en pintura al óleo. No había pan. Teníamos que hacer cola para conseguirlo, a veces durante 2 días. Con temperaturas de 40 grados bajo cero, todos se apretaban unos contra otros. Era imposible salir de la cola. Si salías, ya no te dejaban volver. Nadie podía reconocerte porque todos iban con la cara tapada. Solo cuando mi madre venía a sustituirme, yo podía ir a calentarme. Unas 5 horas más tarde volvía yo. En vez del pan, trajeron harina. Mi hermano me gritó, Galina, date prisa, mamá se está muriendo. Fui corriendo con la harina, la echamos en el agua hirviendo, la mezclamos y de repente la tía Anastasia agarró la taza y se la bebió.
Menos mal que había más agua hirviendo. Volvimos a hacer la mezcla y así salvamos a mi madre. La tía Anastasia murió una semana después. Pese a la hambruna, Galina Zibina, de 10 años, ayudaba a su madre a limpiar cuartos. Teníamos una cuadra con un caballo. El caballo hacía tiempo que nos lo habíamos comido y el establo se usaba para guardar cadáveres. Cuando alguien moría en la calle, lo recogían y lo llevaban a aquel cobertizo. La gente se caía en la calle, la nieve los cubría y ahí acababa todo. No había que caer. Esta era la regla. De pequeña tenía mucho miedo a los muertos, pero durante el sitio los rodeaba respetuosamente porque los muertos no dejan de ser personas. Y un ser humano es un ser humano. Cuando pienso en ello veo que todo fue muy duro, pero lo aceptábamos tal cual. Luchábamos e incluso bailábamos a veces. Para bailar sí que nos alcanzaban las fuerzas. En aquellos días el compositor Dmitri Shostakovich creó su famosa Sinfonía número 7. La sinfonía se estrenó en el sitiado Leningrado. Los músicos de la orquesta fueron convocados del frente. Quizás sea por el carácter nacional ruso. Sabemos luchar y también sabemos defendernos. А может, не было войны, и людям все это приснилось, опустошенная земля, расстрелы и концлагеря, хатыни братские могилы. А может, не было войны, и у отца с рождения шрамы. Никто от пули не погиб и не вставал над миром гриб. И не боялась гетто мама. А может, не было войны, и людям все это приснилось. La 8 veces plusmarquista mundial y 5 veces de la URSS, Galina Zibina. Galina Zibina comenzó a entrenar en lanzamiento de peso y de jabalina justo después de que en el año 1944 fuera levantado el sitio. En septiembre de 1944 nos hicieron una prueba de preparación física. Las niñas estaban en muy mala forma y los niños posiblemente todavía peor. Cada uno tenía que tomar una pelota hecha de trapos, porque no había nada mejor en aquel entonces, y lanzarla contra la pared con la mayor fuerza posible. La arrojé tan fuerte que el entrenador se puso en pie de un salto. No había visto a nadie que lanzara la pelota de una manera tan profesional. Me dijo, a ver si puedes lanzar una granada. Le dije, claro que puedo. Lancé la granada por encima de todos los árboles. Nunca la encontramos después, por mucho que buscamos. Dijo, eso sí es lanzar. Y es así como Alexeyev empezó a entrenarme. Volvía de los entrenamientos medio muerta. Era muy honesta. Si me decían que hiciera algo 3 veces, yo lo hacía 4, por si había contado mal. En el año 1946 batí los récords locales de lanzamiento de peso y de disco entre las niñas de mi edad, 15 años. En aquella regata olímpica en Helsinki, Yuri Tukalov ganó su primera gran victoria. Los palistas no teníamos ninguna instalación para entrenar. Necesitábamos largos trayectos acuáticos. Alguien sugirió ir a las llamadas tierras bajas de Imericia. El lugar era famoso por ser una fuente de malaria. Básicamente era un pantano. Imagínense, vas en canoa y de repente se te cruza una serpiente. Y de 360 días, unos 300 llovía. Yuri Tukalov empezó a entrenar inmediatamente después de que en 1945 acabara la Segunda Guerra Mundial.
En esas condiciones entrenábamos. Acabábamos empapados y al día siguiente nos poníamos la ropa húmeda, íbamos al entrenamiento y hacíamos unos 40 o 50 kilómetros al día. Ese era el entusiasmo que nos llenaba. Nunca se nos pasó por la cabeza que estuviéramos sobreentrenando. Éramos como niños en una tienda de dulces. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se ganó el reconocimiento como uno de los mayores actores en el escenario mundial. Por primera vez fue invitada a participar en un evento internacional. Fue con ocasión de los Juegos Olímpicos del año 1952 en Helsinki. Aquí vieron por primera vez al gran desconocido. Así es como la prensa se refería al equipo soviético. Pero los espectadores no tenían ni idea de lo que habían soportado los atletas del equipo soviético. La primera medalla para la Unión Soviética la ganó Nina Ponomariova, que nació y creció en un gulag de la provincia de Nizhny Tagil. Sus padres se conocieron en el exilio. 51 metros 42 centímetros. Ese fue nuestro primer récord olímpico. Nina Ponomarova fue nuestra primera campeona olímpica. Yo fui el segundo, el 23 de julio. Galina Zivina fue la tercera. Todavía se siente molesta por ello. Suele decir, todos fuimos los primeros. En aquellos años de la Guerra Fría no faltaban comentarios de que el éxito de los rusos en casa no era nada más que propaganda comunista y que estaban abocados al fracaso en Helsinki. No nos daban miedo las dificultades porque nos habíamos templado en los combates de la Segunda Guerra Mundial y ya nada podría asustarnos. Solo nos preocupaba nuestra propia actuación y cuál era entonces el nivel de la gimnasia mundial. En Helsinki los gimnastas soviéticos eran novatos. Se hizo notar la falta de experiencia en torneos internacionales. Víctor Chukarin presentó una rutina libre que no correspondía del todo al reglamento olímpico, pero demostró una extraordinaria fuerza de voluntad luchando por cada punto en las anillas, en el salto, en la barra fija y en las paralelas. Dicen que cuando Víctor Chukarin volvió a casa tras la guerra, su propia madre no lo reconoció en el primer momento. Y finalmente ganó. Fue galardonado con la medalla olímpica de oro de campeón absoluto en la categoría masculina. Víctor fue al frente como voluntario con 20 años. Cayó prisionero y pasó por 17 campos de concentración. Al salir en libertad, Víctor pesaba unos 40 kilos y apenas podía hacer una flexión de brazos. Estaba en un campo de concentración y los nazis querían deshacerse de los prisioneros antes de irse. Los subieron a unas barcazas para hacerlas luego saltar por los aires. Debido a la gran cantidad de prisioneros, tuvieron que usar 4 barcazas. Lograron volar 3 de ellas antes de que interviniera un buque de guerra británico. Víctor estaba en la 4ª. Entre los primeros medallistas soviéticos también estaba Anatoly Bogdanov, que creció en un orfanato en el sitiado Leningrado. Como los cuidadores desconocían el apellido de sus padres, le pusieron Bogdanov, que en ruso significa don de Dios. Durante la guerra sirvió de grumete en un barco. En Helsinki ganó el oro en la categoría de rifle en 3 posiciones. Otro campeón fue Yakov Punkin, un tanquista de origen hebreo que sobrevivió a los campos de concentración de Grossfüllen, Osnabrück y Magdeburgo, haciéndose pasar por un musulmán osetio. Al salir en libertad pesaba 36 kilos. Al declarar su victoria en lucha grecorromana, el juez levantó su brazo y todos vieron el número que tenía tatuado. Al verlo, el juez lo abrazó enseñándole un tatuaje similar. Ambos habían estado en el mismo campo de concentración. Sherbakov entra enérgicamente en combate desde el primer momento. Golpea con gran efectividad. Durante la guerra, Sergei Sherbakov formó parte de una unidad de sabotaje. Fue condecorado por la destrucción de un tren y varias infraestructuras en la retaguardia del enemigo. Además, logró sacar a un compañero herido de la línea del frente. Fue herido 2 veces, una de ellas en la pierna en 1942. Logró convencer a los cirujanos de que no le amputaran la extremidad, pero perdió la capacidad de flexionar el pie. A pesar de su lesión, logró hacerse con la medalla de plata en boxeo en peso welter con 34 años. El joven atleta Iván Udodov compite en peso gallo. Iván Udodov fue capturado por los nazis en 1941 e internado en el campo de concentración de Buchenwald. En el momento de ser liberado pesaba 30 kilos. Los soldados tuvieron que llevarlo en brazos. Los médicos le recomendaron practicar deporte para recuperar la salud y en Helsinki Iván ganó el oro en levantamiento de pesas.
Johannes Kotkas gana el oro olímpico en lucha grecorromana en la categoría de peso pesado. Johannes Kotkas perdió a su padre en la Primera Guerra Mundial y sirvió en los cuerpos de infantería estonia en la Segunda. Durante las Olimpiadas de 1952 ganó el oro en lucha grecorromana pese a tener una costilla rota. Grant Shaginian presenta su programa. Durante un tiempo, Grant Shaginian no pudo doblar una pierna y solo podía caminar con la ayuda de un bastón debido a una herida de guerra. Pero eso no le impidió ganar 2 medallas de oro en aros y en gimnasia de equipo y 2 medallas de plata en potro y en la general. Todos saben qué es lo que se escribía en la prensa sobre el equipo soviético antes de su llegada a Helsinki. Decían que éramos unos osos desenfrenados de una sociedad primitiva. Casi cada día arrancaban nuestra bandera del asta. Teníamos que alojarnos por separado. Por un lado los países socialistas y por otro los capitalistas. Caminábamos en grupos de 2 o 3 personas. Cada delegación estaba acompañada por un oficial de la KGB. Los llamábamos los susurradores. El camarada Stalin se preocupaba de que nos alimentáramos bien. Por eso todos comíamos nuestros propios alimentos. Casi no salíamos porque teníamos miedo de que nos secuestraran o que nos llevaran a alguna parte. Teníamos apenas 21 años y nos metían mucho miedo. Era la época del telón de acero y la confrontación con Estados Unidos. Al principio, mi principal rival era Jack Kelly, el millonario estadounidense hermano de Grace Kelly, la princesa de Mónaco. La meta estaba bien clara: ganar a los estadounidenses a cualquier precio. Así que esa fue mi primera prueba y le gané. En mi segunda regata competí contra un australiano, un policía. Bueno, yo pesaba 69 kilos, ya que estuve en el sitio de Leningrado y todo eso. Y él era un policía de 2 metros. Mi bote de remos pesaba 18 kilos y el suyo 16. ¿Y qué más? Sus remos tenían unos mangos rojos especialmente diseñados y los míos estaban envueltos en unas llantas de bicicleta unidas con clavos. Pero gané. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Todos estaban seguros de la victoria del ganador de las Olimpiadas anteriores, el australiano Marvin Wood. Pero Tukalov aumentó tanto su ritmo que Wood no pudo mantenerlo. Se quedó atrás y el atleta soviético llegó primero a meta. La victoria de un sencillo muchacho de clase obrera fue la sensación de las Olimpiadas. Mis rivales eran todas 13 años mayores que yo, tanto en jabalina como en peso. Estaba previsto que las competiciones en ambas categorías fueran en días distintos, pero cuando llegamos lo cambiaron y las pusieron el mismo día al mismo tiempo. Me pasé la competición corriendo como un perro. Lanzo la jabalina, me cambio de calzado y voy corriendo a competir en peso. Así fue. Lancé el peso y luego a las finales, una tras otra. El juez se acercó a mí y me dio la señal de lanzar. Entonces fui y lo lancé a 15,28 metros. Récord mundial. En mi último intento. En la final, Galina Sibina de nuevo demostró su superioridad. Las competiciones de jabalina empezaron 1 hora más tarde de lo programado. Para entonces, Sibina estaba agotada y pudo conseguir solo el 4.º puesto, pero ganó en la disciplina de lanzamiento de peso, estableciendo un nuevo récord mundial. Cuando gané el lanzamiento de peso pesaba 69 kilos. Los atletas de hoy pesan 120. Con mis 69 kilos era más bien una bailarina. En el verano de 1952, Moscú da la bienvenida a los primeros campeones olímpicos, con flores y amistosas sonrisas. ¿Saben qué es lo que me dieron por haber ganado en nuestros primeros Juegos Olímpicos? 3 metros de paño para un abrigo y 3,20 de tela para un traje. Estaba contento, porque en los años anteriores usaba el capote de mi padre, uno que se trajo de la guerra. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante era mi medalla de oro. Traje fama y alegría a mi ciudad.
La gente estaba orgullosa de mí. Era maravilloso. Aquí está, hacia los nuevos récords, atletas jóvenes. Ahora ya no oirán cosas así. Una vez estaba en un bus en Francia, se me acerca un amigo y me dice, Galina, Picasso insiste en que vayas a verlo. Y me llevó a su casa. Era un hombre bajito, de cabello rizado, muy vivaz. Yo no sabía quién era Picasso. Les dije sinceramente que el arte no era mi fuerte. Me dijo, a ver, ¿puedes enseñarme cómo lanzas el peso? Le dije que no llevaba el peso conmigo y pregunté si tenía un ladrillo por ahí. Me trajo un ladrillo. No me sentía bien aquel día, pero hice el calentamiento allí mismo, frente a él. Me desabroché la chaqueta y me subí la falda por encima de la rodilla, porque con ella no podía ni caminar. Me moví un poco, me puse y lo lancé. El ladrillo voló por todo el jardín. Me miró y me dijo, de peso nada. Eso no es un deporte, es un ballet. Era un verdadero artista. Supo apreciar la belleza de la técnica, que de verdad es bonita. Hay que trabajar para mejorar la técnica. Es duro y no quieren hacerlo. También dicen que ahora hay que seguir principios comerciales modernos. Tienen un manager que negocia por cuánto vende a la deportista y cuánto recibirá si gana. Nosotros no teníamos eso. No recibíamos nada. En eso está la diferencia. Su deporte está basado en el dinero y nuestra meta era hacerlo bonito y llegar muy lejos y conseguir la victoria.